me gustaría que recordáramos una frase que dijo el rey emérito en la Navidad del 2011, cuando daba esos discursos de Navidad, y que nos decía: todos, sobre todo las personas con responsabilidades públicas, tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado, un comportamiento ejemplar. Cuando se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o a la ética, es natural que la sociedad reaccione. Bueno, pues lo que estamos haciendo, como muy bien dijo el rey Juan Carlos I, es reaccionar. Supongo que recordaréis todos, aunque lo que hubieran intentado es que no lo recordáramos ninguno, la tarde del domingo 15 de marzo del 2020 a las 8 de la tarde, aprovechando que justo el día anterior se había declarado el primer confinamiento, la Casa Real aprovechó para emitir un comunicado. Ese comunicado básicamente reconocía que Juan Carlos I de España, rey de España durante 39 años, había sido presuntamente un corrupto. Aprovecharon ese caos generalizado, propio de la primera declaración de estado de alarma en nuestro país, para soltar lastre y que nos enteráramos lo menos posible. Felipe VI renunciaba así, por escrito, a la herencia de Juan Carlos, a las supuestas fundaciones ilegales de las que también era beneficiario y, además, le retiraba el sueldo público a su padre. En otras palabras, yo creo que Felipe VI reconocía que algo olía mal en todo aquello y que lo mejor que podía hacer era salir corriendo antes de que la supuesta corrupción de su padre le salpicara. El 3 de agosto, unos meses después, la Casa Real volvía a emitir otro comunicado para anunciar algo muy típico de los Borbones desde Fernando VII, que es que el rey se marchaba de nuestro país. Solo huye quien tiene algo que esconder, y muy gordo tendría que ser aquello que escondía si se tenía que refugiar en las faldas de una monarquía autoritaria en el Golfo Pérsico. Como siempre en los Borbones, cuando tienen que elegir entre patria y patrimonio, exigen lo segundo y salen corriendo. Es una tradición, podríamos decir, familiar. Todos aquellos incidentes y el rastro de supuestos casos de corrupción que se iban destapando, todo esto mientras el rey Juan Carlos disfrutaba en una playa privada, que lo hemos podido ir viendo, bueno, pues el objeto de la monarquía y de todas las oligarquías de nuestro país, de las élites de nuestro país, ha sido, desde entonces, intentar desligar la institución del rey Juan Carlos I, corriendo y a toda costa, aplicando la lógica de a rey muerto, rey puesto, y haciendo una huida hacia adelante a ver si consiguen limpiar lo suficientemente al hijo como para que no le salpique la corrupción de su padre. Pero esta huida hacia adelante va a acabar en tropiezo. ¿Por qué? Porque este empeño de la monarquía, claro, lógicamente están defendiendo a su propia institución, pero ¿por qué este empeño de las élites de nuestro país más conservador por defender y por sostener la monarquía? No es la primera vez en la historia de España que un rey sale huyendo, pero sí que es la primera vez, probablemente, que la huida del rey pone en jaque el modelo democrático de nuestro país. Y esto es así porque hay un término que a mí me gusta mucho, que acuña Alberto Lardíez, que dice que tenemos una democracia borbónica. ¿Y qué es eso de que vivimos en una democracia borbónica? Bueno, pues es una democracia en la que la legitimidad del pueblo no radica en su propio pueblo, sino que la legitimidad del pueblo radica en la legitimidad primera de la monarquía. O dicho de una forma mucho más coloquial y mucho más sencillo, que gracias al rey Juan Carlos, al bonachón, gracias al campechano, tenemos democracia en nuestro país. Hay un mito fundacional en nuestro sistema democrático, fruto del régimen del 78, que nos ha hecho creer que la democracia en nuestro país no emana del pueblo, emana de un gesto, bueno, pues podríamos decir altruista, de un rey que en un momento dado se inmola por la causa democrática y nos la trae a nuestro país. Este mito fundacional tanto es así que aparece grabado en la propia Constitución, porque tenemos la única Constitución en el mundo que nombra directamente al monarca, que pone su nombre, Juan Carlos I. Y esto es una excepcionalidad en el sistema constitucional de otras constituciones parecidas a la nuestra. El rey Juan Carlos en sí mismo es la bóveda, la clave de bóveda de nuestra democracia borbónica. Una suerte, además, de régimen amnésico, que lo que tenía que hacer era, bueno, pues asegurar que esa etapa de transición fuera condescendiente con la etapa anterior, que nadie fuera juzgado, que no se señalara a nadie, que no se le expropiara a nadie. ¿Y cómo se iba a garantizar esta transición amnésica, podríamos decir? Pues haciendo que el garante de esa transición fuera el propio rey Juan Carlos I. El propio rey, además, que se encargaría personalmente de financiar este proceso de transición.
supuestamente con esos 36 millones de euros que hemos sabido que recibió de Arabia Saudí para financiar la transición. Dichos fondos habrían tenido, según le explica el propio rey a Manglano, jefe del CSID hasta 1995, estos fondos habrían tenido la finalidad de financiar la democracia, de financiar la primera etapa de la transición, porque traer una democracia era caro y él tenía que asegurar hacer eso. Por esto mismo de que tenemos una democracia borbónica y tiene que ser él el que constituya esa clave de bóveda. Esta financiación hizo la primera alianza de nuestro país entre el tándem Juan Carlos y Suárez, los dos encargados de hacer que nuestro país llevara a cabo ese gatopardismo por antonomasia, hacer que pareciera que todo cambia mucho para que al final pues no cambiara nadie. Este año ha habido un libro que os recomiendo de Óscar Alzaga, líder de la UCD durante el periodo de la transición, que ha dicho que tenía que saldar cuentas con el pueblo español. Y ha escrito un libro que se llama La conquista de la transición, donde reconoce que el rey Juan Carlos financió la campaña de la UCD con dinero árabe. Tesis, además, que ya había salido a la luz hace unos años, lo que pasa es que estas cosas que nos pasan, ¿no? que a veces nos olvidamos, pero ya había salido a la luz por una carta manuscrita por el rey Juan Carlos enviada al Shah de Persia en junio del 77, pidiéndole fondos al Shah de Persia para ayudar a la UCD, para frenar al Partido Socialista, que había tenido unos buenos resultados en las elecciones del 77, ojo, le dice el rey Juan Carlos y lo deja manuscrito, porque tengo fuertes fidedignas que me alertan de que dentro del PSOE hay tesis marxistas que son peligrosas. Y digo esto porque no es casual que utilizara este término y porque tampoco es casual lo que pasó a los 2 años en nuestro país. Esto es una carta de junio del 77. Bueno, pues en el 28º Congreso del PSOE del año 79, de mayo del 79, justo 2 años después, Felipe González propone entre las tesis para el partido abandonar la ideología marxista. Como no consigue que se imponga esta tesis, renuncia a la Secretaría General del partido. Se genera una crisis que la gente que sois más mayor y lo vivisteis, pudisteis vivir en primera fila, y se genera otro congreso justo en septiembre del 79, donde consiguen imponer el abandono de la ideología marxista y Felipe González accede a ser el secretario general del Partido Socialista. Igual empezamos a entender por qué estos días defiende tanto al rey precisamente Felipe González. Que Juan Carlos esté manchado por escándalos de supuesta corrupción no es algo ajeno, algo aledaño o algo circunstancial a nuestro sistema democrático. Es algo que hace tambalear todo el sistema democrático de nuestro país. Por eso urge salvar al hijo, limpiarlo, encumbrarlo como rey, y urgía esta nueva dosis de amnesia generalizada, a ver si entre todos pues, nos olvidábamos de lo que estaba pasando y conseguíamos mantener esa clave intacta. Pero claro, el pueblo español empieza a no creérselas ya todas. La adhesión creada a la monarquía en nuestro país, y este creo que es uno de los errores que no midieron, no es borbónica, es juancarlista. Nuestro pueblo entendía que la deuda no era con la familia del monarca, que era con él. Y sabrán ustedes, y lo habrán oído un montón de veces, esto de yo no soy monárquico, soy juancarlista. Bueno, pues le salió mal la jugada. Este es uno de los principales problemas. ¿Qué pasa cuando la adhesión hacia esa deuda es hacia una persona en concreto? Bueno, pues que es muy difícil generar esa nueva adhesión con el hijo. Es más, hay algunos datos que nos empiezan a hablar de esta crisis en el seno interno de nuestro propio sistema. Recordar que en el 2011 la monarquía sacó un 4,89 sobre 10 en el CIS. Fue la primera vez que la monarquía suspendía, y no es casual el año en el que pasa esto. Unos años después, en 2015, se vuelve a preguntar, ya no tenemos a Juan Carlos como rey, tenemos a su hijo, y la monarquía saca un 4,43, y menos de un 3 entre la gente más joven. No solo la monarquía suspende, sino que además el CIS decide que no va a volver a preguntar nunca más y que ya, bueno, pues ya no sabemos en qué situación está. Claro, el último dato de suspenso de la monarquía y de suspenso del hijo de Felipe VI se hace sin que supiéramos ni la mitad de lo que hoy sabemos sobre la corrupción que afecta a la Casa Real. Por lo tanto, igual se entiende por qué no nos preguntan. Felipe VI tiene una tarea muy complicada. No solo tiene que relegitimar una institución que está borbonizada, o sea, que ha hecho de sí misma lo que han hecho antecesores borbónicos, que es algo que se sabe, que es bueno, pues expoliar y aprovecharse de las arcas públicas, sino que además tiene que sostener el régimen del 78, la cúpula de ese sistema. Tiene que limpiarse y relegitimarse. Y para eso necesita un nuevo mito fundacional. Si el del padre fue
el golpe de Estado y él explicitando que traía la democracia a nuestro país, Felipe VI necesitaba un nuevo gesto fundacional que hiciera ver que de nuevo la democracia de nuestro país residía en él. Yo creo que eligieron un mito fundacional para él y que les salió mal. Y fue el 1 de octubre, el referéndum catalán. El día 3 de octubre, solo 2 días después del 1 de octubre, el rey sale y lo que viene a decir en el mensaje, un mensaje muy duro sobre el referéndum catalán, lejos de posicionarse como hacedor de la democracia, se inmola, posicionándose como el mayor defensor del régimen del 78 y del modelo territorial que emanaba en ese régimen. Se ata, sin darse cuenta, las tesis de una parte del país y no de todo el país.